Bueno, buenas noches. A mí me tocó el problema número 7, el cual se basaba en el capítulo número 3 y se denominaba movimiento en 2 o 3 dimensiones. Este consta de 2 partes. La primera parte es una parte teórica en la que estaré respondiendo una pregunta y la segunda parte se basa en la resolución del problema. Bueno, a continuación daré una breve explicación del por qué se utilizan ecuaciones de caída libre y ecuaciones de velocidad constante dentro de la resolución de problemas en el movimiento de proyectiles. Las ecuaciones de caída libre y velocidad constante se utilizan ya que según Young, Friedman, Sears y Szymanski, el movimiento de proyectiles se basa en un cuerpo que se transporta a partir de una velocidad inicial y por medio de la misma se transporta a través de los efectos de aceleración gravitacional. Por lo que las ecuaciones de caída libre y velocidad constante sirven para determinar el eje X, movimiento horizontal, por medio de la ecuación de velocidad constante, y la ecuación de caída libre ayuda a determinar el eje Y, movimiento vertical. Por otro lado, es necesario utilizar estas ecuaciones ya que un proyectil es un modelo idealizado, por lo que debemos hacer uso de ellas para sacar resultados del movimiento mismo. A continuación leeré el problema a solucionar. Una zanja de 2.5 metros de anchura cruza una ruta para bicicletas donde se ha construido una rampa ascendente de 15 en el acercamiento, de manera que el borde superior de la rampa esté a la altura de la parte más baja de la zanja. La pregunta es, ¿con qué rapidez mínima debe llegar una bicicleta para salvar la zanja? Añada 1.4 metros al alcance para que la parte trasera de la bicicleta libre la zanja. Lo primero que se hizo fue hacer un estudio en X, recolectar los datos necesarios para poder hacer la resolución de este mismo problema y posteriormente se sacaron conclusiones de qué era lo que se debía hacer para poder dar una correcta resolución del mismo. La primera conclusión se basa en que el problema es bidimensional, por lo que se deben estudiar 2 movimientos, el movimiento Y, que es vertical, y el movimiento X, que es el horizontal. Uno de los datos más importantes que destaca en el ejercicio es que dice que añada 1.4 metros al alcance para que la parte trasera de la bicicleta libre la zanja. Entonces, esto indica que se debe tomar en cuenta que la llanta trasera de la bicicleta es la que debe llegar a la parte más alta de la zanja. Bien. A partir de esos datos analizados del enunciado, se procedió a realizar el ejercicio. Lo primero fue estudiar el movimiento en X, del cual se sumaron los 2.5 metros más el 1.4 metros, que el problema indica que se debe añadir, y se obtuvo como resultado los 3,9 metros, que se interpretan como el desplazamiento en X. El estudio en X es necesario hacerlo para poder analizar el estudio en y también es necesario para realizar distintas fórmulas que son necesarias para la resolución de este mismo problema. En este paso se puede entender la existencia de velocidad constante por el plano en el que trabaja, por lo cual la aceleración es 0. Bien, para la segunda parte del estudio en X se utilizó una ecuación cinemática en la cual se quiere averiguar el valor de la velocidad para obtener el dato. Entonces, se despeja el desplazamiento 3,9 metros y a partir de la sustitución de valores se obtiene una expresión simplificada para datos de velocidad y tiempo en X. En esa expresión se obtuvo el resultado de 4,3758 metros. Esto va a ayudar a sustituir la velocidad inicial en el estudio de Y más adelante para también ser utilizado para el despeje del tiempo. Bien, también en este problema se realizó un estudio en Y. A partir de esto se realiza el mismo estudio, pero basándose en el movimiento. En el movimiento Y,
El Y sí tiene aceleración, ya que es la elevación de la bicicleta. En este caso, en el movimiento Y sería la velocidad inicial, pero esta vez no por cos, sino por sen, como podemos ver. Sen de 15 por, por el tiempo, menos 4,9 de metros sobre segundo al cuadrado. Este 4,9 se dio a partir de dividir el 9,8 metros al cuadrado que vale la, la gravedad. Posteriormente se multiplicó por el tiempo al cuadrado. Como sabemos, todavía no, pues no está el tiempo. En este caso, se empezaron a sustituir y al obtener la sustitución es donde venimos y despejamos el tiempo. El tiempo se despejó por medio de esta ecuación, que sería 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, que es igual a sen de 15 por 4,3758 metros. Esto había que despejarlo y se armó la ecuación siendo despejada de manera que 4,9 metros sobre segundo al cuadrado pasó a dividir y se multiplicó sen de 15 grados por 4,3758 metros. Posteriormente, en la calculadora lo coloqué con raíz al cuadrado para que me diera un resultado de 0,46 segundos. A partir de esto, se logró el despeje de velocidad, y es que gracias al despeje del tiempo y datos anteriores, se realizó el despeje de velocidad en el cual se despejó la expresión obtenida desde el estudio X. Y se colocó de la siguiente manera: 3,9 metros que estaba presente en el estudio de X sobre cos de 15 grados por 0,46 segundos para dar la velocidad inicial. Entonces, el resultado fue 8,78 metros sobre segundos. Como respuesta, podemos obtener que la rapidez mínima con la que llega la bicicleta para salvar la zanja es de 8,78 metros sobre segundos. Muchísimas gracias.